Como siempre, es un inmenso honor para mí compartir con ustedes un tema que a ustedes les resulte interesante, como es el tema de comer para envejecer feliz. Y algunas personas dirán, cónchale, pero ¿cómo que comer para envejecer feliz? ¿Es que acaso hay que dejar de comer o es que existe una receta de comida para envejecer feliz? La pregunta en realidad es una trampa para que ustedes reflexionen y se pongan a pensar qué hay detrás de esa sentencia. ¿Cómo nosotros vamos a manejar esta etapa de nuestra vida? Digamos que esta audiencia maravillosa que ustedes tienen, que algunas personas rejuvenecen con su presencia, como puede ser Anto, que de pronto la rejuvenece porque es mucho, mira, pongan su carita para poderlas ver a todas, que de pronto la rejuvenece, y algunas otras personas, digamos que el promedio está por encima de los 50. Y cuando eso ocurre, nos damos cuenta que pues empezamos a de verdad a sentir de cerca el proceso de envejecimiento que hace rato empezó y que nosotros hemos empezado a ir como que variándolo, como que bueno, nos arreglamos un poquito el rostro, adelgazamos un poquito, nos seguimos poniendo los blurines con los tacones y le metemos la coba a todo el mundo, pero el cuerpo no cree en esa coba, el cuerpo reacciona en función de lo que nosotros hemos ido alimentándolo, no solamente con comida, que es de lo que vamos a hablar, de nutrición hoy, también con las experiencias de la vida, también con las personas que han tenido actividades físicas, las que no las han tenido, las personas que han vivido bajo estrés, las que han vivido tranquilas, pues la carga genética que venimos cargando cada uno, el medio ambiente donde nos hemos desarrollado, el área de trabajo, en donde hemos también ejercido nuestra profesión, que así, pues evidentemente, soy una persona que trabaja en construcción, un arquitecto, me expongo a unos materiales distintos al que una persona que está quieta en la oficina. Pues todo este mundo que nos ha rodeado durante tantos años ha ido metiendo como si fuéramos en una alcancía una cantidad de moneditas. Y ahora, cuando ya estamos a punto de romper la alcancía para saber con qué contamos para los años que vienen, nos damos cuenta que hay algo de lo cual tenemos que estar atentos. Y es de qué manera alimentarnos para evitar o para paliar alguna enfermedad o dolencia que pudiera haber venido como resultado de lo que ya hemos hecho o que podría ocasionarse de ahora en adelante. Y por eso el tema es comer para envejecer feliz. Tengo el inmenso placer de contar esta noche con la presencia de dos personas muy respetables y muy queridas. Voy a comenzar por Ruth de Luzgarten. Ruth, ustedes la pueden seguir con @nutribienpiso. Ruth, ella es licenciada en bioanálisis, magíster en nutrición y dietética, especializada en nutrición y actividad física, es coach nutricional, certificada en Pilates, está en Caracas, qué envidia, pero realmente vive aquí en los Estados Unidos. Y bueno, hace un trabajo muy interesante del cual que también vamos a conversar. A su lado está mi querido doctor Carlos Carrera, a quien ustedes pueden seguir por @doctor Carlos Carrera, aunque la cuenta que más mueve es @tecnidiabetes, y él también nos va a decir por qué. Es graduado de médico en la Universidad Central de Venezuela, especialista en endocrinología en la Universidad Complutense de Madrid, hizo un fellowship en trastornos metabólicos en la Universidad de California en San Francisco, es jefe del servicio de endocrinología del Hospital de Clínicas Caracas, director de Tecnidiabetes, que queda en el Urológico de San Román. Conozco a Carlos desde hace muchos años. Cuando tuve mi primer hijo, me descuidé un poquito y me echó unos kilos, y con Carlos aprendí que con voluntad, con supervisión y por supuesto con enorme conocimiento y el cariño con que él se acercó a mi caso, logré adelgazar. Así que para mí es un inmenso placer contar con ustedes esta noche. Les voy a dar a cada uno de ustedes 5 minutos para que se aproximen desde su propia mirada y su propia experiencia al tema. A ver, ¿quién de los dos quiere empezar? Dale, ya empezamos. Dale, Ruth, habla tú. Ok, ok. El tema realmente, como dices tú, que era comer y envejecer feliz. Yo cuando doy los temas, porque es uno de realmente lo que a uno le apasiona, es envejecer jóvenes con buena salud, más que simplemente vivir más tiempo. La idea no es llegar a 120, 180, sino realmente llegar de forma saludable.
hoy en día sabemos que la comida es un punto muy importante dentro de cómo vamos a influir para poder llegar de forma saludable. Pero como dijimos antes, no puedo, como que dice, separarlo. Son 3 puntos lo que yo toco. Es comida, ejercicio y bienestar. Si cualquiera de los 3 falla, no hay manera que vayamos a envejecer de forma saludable. Vamos a hacer el toque en lo que es la comida y en lo que es el ejercicio. Todo el mundo le echa la culpa a la genética. Estamos acostumbrados a decir que yo soy gorda porque la genética, yo soy así porque la genética. La genética tiene un plus, la genética está ahí. Pero hoy en día se habla de un tema muy importante que es la famosa epigenética. Que en forma general, ¿qué quiere decir? Yo no voy a cambiar mi secuencia de ADN, pero voy a tener la característica por ciertas cosas que yo haga de poner en stand-by ciertos genes. Y ahí es cuando yo entro con esos 3 puntos que nos van a ayudar a envejecer de forma saludable. Que dentro de la comida tenemos, hoy en día se sabe que mientras más variada y más colorida sea la comida, tengo dentro de ella la mayor cantidad de nutrientes y vitaminas y minerales. Yo estoy hablando en forma general, una población que no tiene ningún problema, ¿ok? Yo estoy hablando de la población general. Entonces, si yo me afinco en qué como, cómo lo preparo, y lo preparo de lo que estamos diciendo, variado, muy colorido, yo estoy seguro que tengo todas las vitaminas y minerales, las cuales no tengo que buscar en farmacias, porque las tengo ahí. Otro punto importante es que se ha comprobado que cuando yo como porciones pequeñas, cuando yo no me siento que estoy hasta aquí, llego a tener mayor salud, le estoy alargando años de vida. Y a esos 2 puntos se le asocia directamente el ejercicio. Es decir, son 3 cosas que yo aseguro para llegar a esos 180 años de forma saludable. Eso sería un fenómeno. Bueno, pero vamos a ponerlo. Yo creo que tú sabes que cuando nos ocurre esta edad que tenemos nosotros, empezamos a ver a nuestros padres ya en un proceso de ancianidad y es cuando empezamos a decir, yo decía que quería llegar a 100 años, pero yo como que me quedo en el intermedio. Carlos, vamos a darte tus 5 minutos de gloria, tu enfoque. Sí. Bueno, quisiera darle un enfoque médico para tener un marco de referencia donde podemos seguir conversando. Uno, sabemos que ¿qué es salud? Salud es un equilibrio, un bienestar biológico, psicológico y social. Todo lo que atente con una falta de equilibrio de esas 3 patas importantes de la mesa, bueno, nos hace perder la salud. Ahora la pregunta clave ¿es el envejecimiento un estado fisiológico normal o es un estado patológico? El envejecimiento introduce algunos cambios en nuestra vida biológica, psicológica y social que nos hace perder el equilibrio. Muchas veces podemos sentirnos mal cuando estamos envejeciendo y no hay la menor duda que esa persona va a decir que la vejez es un estado patológico. Pero hay otras personas que saben envejecer, lo aceptan como una condición irremediable en la vida y lo ven como algo fisiológico. Vamos a hablar de la nutrición. Yo quisiera que lo pudiéramos hacer bajo 2 ángulos. Uno, nutrición, y me parece excelente que Ruth haya complementado no solamente nutrición, ejercicio, también inserción en el ambiente social de las personas que estamos aumentando con los años y psicológico para preservar la salud, que es muy distinto que nutrición, ejercicio y psicoterapia para recuperar la salud perdida. Y son 2 vertientes que podemos ir abordando poco a poco. Entonces, en general, hablamos de bienestar biológico, físico, para eso vamos al médico, los exámenes, las radiografías, las recomendaciones terapéuticas, los medicamentos. Psicológico es muy importante. La persona que va envejeciendo debe sentirse bien consigo mismo, debe sentirse que tiene la capacidad de insertarse en su ambiente social, debe sentirse que su autoestima no se le ha deteriorado. Un punto importantísimo que quisiera que tocáramos en algún momento es que las personas, a medida que van avanzando en edad, deben mantener su autonomía. Es algo que tenemos que respetar el envejecimiento de las personas y permitirles seguir tomando las decisiones más importantes de su vida. Y no como vemos ahora, unos hijos muy cariñosos, pero que prácticamente esclavizan a sus padres y no lo dejan tomar sus propias decisiones. Y por supuesto, la inserción social de estas personas es quizás lo más importante, porque al final de cuentas, nuestra relación con nuestros familiares, con nuestro entorno, con nuestros amigos y también con las personas que hemos conocido a lo largo de la vida, es lo que muchas veces nos da esa sensación principal de felicidad. Seguro que hay muchas personas que físicamente están bien,
pero si no están bien consigo mismos, no están bien insertadas en su ambiente social, se pueden sentir un poco miserables. Y por lo contrario, personas que están muy mal físicamente, pero que se consideran que están bien consigo mismos, aceptan el envejecimiento aunque sea patológico y tienen una buena aceptación dentro de su grupo familiar, son autónomos, quizás sean más felices. Entonces, yo creo que con este marco de referencia podemos comenzar a intervenir y evidentemente podemos responder las preguntas que vayan surgiendo. Buenísimo. Aprovecho de decirles que en el chat se comunica toda nuestra audiencia, hacen preguntas por allí, ya nos han enviado preguntas a través del registro que vamos a ir con las que vamos a ir interactuando. Ustedes pueden entre ustedes complementar alguna pregunta que nos hagan. Igual las personas que están en el grupo pueden levantar su manito y Laura ve cuál es la que tiene la manito levantada y le damos la palabra y la cámara para que haga la pregunta en vivo, ¿de acuerdo? Así que vamos a comenzar con algunas de las preguntas que nos hicieron llegar ustedes a través del registro. Hay una en particular que dice, ¿cómo se puede llegar a un equilibrio de alimentación o una alimentación adecuada cuando se tiene 55 años? No hay o sea, el equilibrio es que yo sepa poner en mi plato nutricional todos los ingredientes que necesito. ¿Qué necesito? La gente hoy en día oye muchas influencers y todo. Yo necesito proteínas, necesito carbohidratos y necesito grasas. Todo en su justa medida. Estamos hablando de una población que es normal. Si yo quito cualquiera de esos elementos, ya comienzo a tener problemas. O sea, si yo no tengo ninguna enfermedad, no tengo que eliminar nada de lo que está ahí. Y fíjense que hoy en día, el mismo doctor me lo puede, como que dice, apoyar, ni a los diabéticos yo les quito el carbohidrato, que es lo que se quita a la gente porque que piensa que yo por eso engordé. O sea, yo necesito los 3 elementos para realmente llegar a esos, perdón por la edad, 180 años, de forma saludable. Entonces, no puedo inventar, la gente inventa, la gente oye cuentos, se elimina cosas y ahí comienzan a fallar la nutrición como tal. ¿Qué dices tú, Sí, Carlos? sí, yo añadiría un cuarto elemento, que es el agua, y es sumamente importante. Sobre todo a medida que vamos envejeciendo, se va perdiendo un poco el centro de la sed. Los adultos mayores sienten menos sed que las personas jóvenes. Por lo tanto, el tomar agua debe ser un hábito y no debemos tomar agua para rehidratarnos cuando nos sentimos deshidratados. En general se dice que una persona debería tomar al menos 2 litros de agua al día. Y esos son en promedio 8 vasos llenos. Si nosotros nos acostumbramos a tomar 2 vasos durante el desayuno, 2 en el almuerzo, 2 en la cena, y uno a media mañana y otro a media tarde, pues tenemos los 8 vasos. Yo les recomiendo mucho a los pacientes que al llegar a la comida, desayuno, almuerzo, cena, tomen un vaso antes de comenzar a comer. Esto tiene varios beneficios. Uno, estás asegurando hidratación, produce un efecto de distensión gástrica y eso atenúa los centros, se dilatan, lo que llaman los vasoreceptores, los receptores de presión, y estimula la saciedad, pero también mejora el tránsito intestinal. Las personas mayores tienen mucha tendencia a deshidratarse y vemos que a veces tienen problemas de estreñimiento, incluso hasta problemas graves de impactación fecal. Y como bien dijo Ruth, la dieta tiene que ser balanceada. Y no hay fórmulas mágicas, necesitamos los 3 grupos de nutrientes. Quizás para las personas con un poco menos de conocimiento, recordemos simplemente que proteína es de lo que está compuesto nuestros músculos, la base de nuestro esqueleto, la base de nuestros órganos. Y proteínas provienen fundamentalmente de los lácteos, de la clara de huevo, de la carne, del pescado, del pollo. Es necesario, y las proteínas de alto valor biológico son fundamentalmente provenientes del reino animal. De nuestras proteínas que consumimos, 2/3 deben de provenir del reino animal y 1/3 pueden ser vegetales. Pero una dieta que no incluya proteínas del reino animal es definitivamente carencial. Ahora están los carbohidratos, que son la fuente principal de calorías. Y los carbohidratos se dividen según su facilidad de absorción. Hay carbohidratos de absorción muy fácil, como Se va. Se te está yendo el sonido. común, la miel. Está fallando tu transmisión, Carlos. Jugos, las bebidas alcohólicas. Hay otros carbohidratos que ya van. Está fallándole, ya va, déjame escribirle a Carlos un momentico porque está fallando la transmisión. Te está fallando la transmisión y te perdimos lo que estabas diciendo.
Ay, tú Ok. dijiste carbohidratos simples y hasta Creo ahí que me llegamos. quedé en la parte de carbohidratos. Sí. Exactamente. Entonces, los carbohidratos de absorción rápida son los carbohidratos que vienen en forma de líquidos, que son las cosas que la mayoría de veces deberíamos evitar, las bebidas azucaradas, arepa, arroz, pan, papa, pasta y plátano. Ahí tenemos prácticamente el 55% de las calorías que comemos en nuestro medio en Latinoamérica. Y después tenemos, ya hablamos de las proteínas, las grasas, y las grasas pueden ser grasas insaturadas y grasas saturadas. Una forma fácil de recordar esto es las grasas malas son las saturadas, que son las grasas provenientes del reino animal, la piel del pollo, la grasa visible de la carne, de los embutidos, y las grasas, cualquiera que sea su origen, que se frían. Si usted fríe un aceite de maíz, de girasol o de oliva, ya convierte eso en saturado. Por lo tanto, ahí tiene que haber un equilibrio. En general, hemos pasado de unas dietas que antes indicamos, estamos obsesionados en los años 80 y 70 con el colesterol. Dietas muy bajas en grasa, pero eso que hizo una explosión del consumo de carbohidratos y un incremento de las cifras de obesidad. Y hoy hemos llegado a un equilibrio donde al menos no más del 50% de las calorías deberían provenir de carbohidratos, de azúcares, 20% de proteínas y 30% de grasa. Ahí es más o menos el número. Y dependiendo si el paciente no es para preservar la salud, sino para recuperar una salud perdida, bueno, ahí está la intervención nutricional, que es lo que suelen hacer las personas como Ruth, bueno, que interpretan las indicaciones del médico y le dan a los pacientes una forma clara, fácil de llevar y que puedan hacer una dieta saludable. Buenísimo, buenísimo, muy interesante la respuesta de ambos. Aquí seguimos con preguntas. Voy a soltar 2 o 3 seguidas y ustedes deciden la contesta. Laura, sería bueno poner esas preguntas también dentro del chat para que ellos la tuvieran, ¿no? Bueno, aquí dice, ¿la hora en que consumen los alimentos determina su impacto en nuestra dieta? ¿Cómo controlar el impulso de querer comer en la noche cuando se sufre de ansiedad? ¿Qué es lo que más debemos comer para que permanezca y no se pierda la masa muscular? Ok, voy a hacer así como que el doctor termina, como el resumen. No, hoy en día la hora de la comida está como quien dice programada y dice que hay una hora para tal alimento, otra hora para otro alimento. Realmente un alimento, te lo comas a la hora que te lo comas, contiene la misma cantidad de calorías. Cómo influye o cómo no influye también va a depender del tipo de paciente según tenga su patología. Pero en general, la población general, no hay un horario que una comida me haga daño a este momento o no me haga daño. Si yo voy a comer un cambur, me lo coma en la mañana, me lo coma al mediodía o me lo coma en la noche, él contiene las mismas vitaminas, las mismas calorías. ¿Ok? El problema no es el cambur, que la gente le eche la culpa que si la fruta de día, de noche o a la hora. El problema es lo que yo hice durante todo el día, lo que suma. Que ahí viene la mayoría de las veces la pregunta y la gente dice, engordo por la fruta. O sea, no es la fruta lo que me va a engordar en la tarde, es lo que yo hice durante el día. En relación a una de las preguntas que justo nos había dado yo una charla de la parte de la sarcopenia o la pérdida de la masa muscular, se sabe que igualito que después de cierta edad, adulto contemporáneo, uno, entre comillas, y es verdad, comienza a perder masa muscular. Pero está comprobado hoy en día y se vio durante la pandemia una señora que de repente su masa muscular aumentó y la recuperó. ¿Por qué? Porque la gente tiene que saber hacia qué hacer y ahí va la parte del tipo del ejercicio. ¿Okay? Yo necesito las proteínas y el tipo de ejercicio, es la combinación. ¿Cómo lo combino? Yo logro retener y, como que digo, y evitar la pérdida de masa muscular. Siempre tengo un porcentaje, pero yo tengo que tratar de mantenerlo en la mente. Otra de las preguntas, disculpa, era... Ya va, que me gustaría que Carlos complementara para que vayamos así. Ok. Además, no siempre tienes que empezar tú, Ruth. Puedes Ok, dale, Carlos. Ok, Esto es una dale. conversación. A ver, Sí, Carlos. bueno, yo creo que sobre la pregunta de los horarios de las comidas no tengo mucho que añadir porque Ruth creo que lo dijo muy bien y me encanta que una nutricionista lo diga porque es una lucha. Cambiar de hábitos nutricionales es muy difícil. Si usted tiene un niño que de kinder a cuarto año de bachillerato pasó con 10 y hubo que ponerle profesor de todos los años, ¿usted cree que ese niño espontáneamente de cuarto para quinto año ahora va a sacar 19 y 20? O sea, ese adolescente. Es muy poco probable.
Y nuestro peso refleja nuestros hábitos nutricionales. Es muy difícil que una persona que ha tenido sobrepeso a lo largo de toda su vida, de la noche a la mañana haga unos cambios dramáticos en el estilo de vida. La mayoría de las veces son por un corto periodo de tiempo. Cuando nosotros queremos estimular a nuestros pacientes a que hagan cambios en el estilo de alimentación, a veces entonces nos alejamos de lo que sabemos que funciona por intentando ser novedosos. Y comienzan esas dietas que llaman circadianas o la dieta de los puntos. La dieta. Lo que dijo Ruth me encanta que lo ratifiques. La alimentación es una sola, una alimentación saludable. Debe ser balanceada con comidas fraccionadas a lo largo del día, no menos de 3 comidas al día. E idealmente también unas pequeñas meriendas. ¿Por qué? Porque la merienda estimula la saciedad. Está comprobado que si usted hace una meriendita media mañana o media tarde de 100 calorías, espontáneamente en la comida siguiente va a comer menos. Cuando se come con hambre, se come mucho más, no nos controlamos. Mientras que si uno mantiene el apetito saciado a lo largo del día, bueno, podemos seguir las indicaciones que nos ha dado nuestro nutricionista y va a ser más fácil adherirse a ello. De manera que 3 comidas al día, no importa el horario. Sí ocurre que en algunas dietas, ya cuando queremos recuperar la salud de algunas personas, por ejemplo, en los pacientes con diabetes, tenemos que restringir un poco más el consumo de hidratos de carbono, de harina sobre todo. Y es difícil en la práctica. Entonces, ¿por qué oímos a veces que en el desayuno sí se puede, pero en la noche no? Porque por hábitos, no sé si se está perdiendo la señal, bueno, No, estamos por bien, hábitos, estamos escuchando. es como muy difícil no comer un carbohidrato en el desayuno, que es un desayuno sin una arepa, sin un sándwich, sin un cereal. Entonces, bueno, somos un poco más permisivos, pero no es porque esas calorías no engordan en el desayuno. Y bueno, en la noche sí podemos intentar restringir un poco más, básicamente adaptándonos un poco al hábito nutricional latinoamericano, donde en nuestros medios el 60-65% de las calorías provienen de las harinas, donde no debería ser, como ya lo dije, más del 50-55%. Entonces, a veces es por eso que damos esas indicaciones. Y respecto a lo que dijo Ruth con el tema de las proteínas, ¿cómo hacemos? Lo más importante cuando uno está haciendo dieta es intentar que la pérdida de peso sea el mayor porcentaje a expensas de tejido graso. Para eso tenemos que hacer varias cosas. Uno, tenemos que consumir proteínas a lo largo de todo el régimen de alimentación. Tenemos que hacer ejercicio porque la estimulación de la contracción muscular es lo único que hace que el organismo esté en un estado anabólico, es decir, de fabricar tejidos. Por algo muy importante, no podemos sacrificar el consumo de carbohidratos. Si usted come menos del 40% de sus calorías provenientes de carbohidratos, el organismo va a comenzar a convertir músculo en azúcar y va a perder masa muscular. Entonces, si una persona a lo largo de su vida ha hecho 5 a 10 dietas y cada vez que perdió 8 kilos, perdió 1 o 2 kilos de músculo. Cuando recupera pura grasa. Vuelve a hacer dieta, pierde 1 o 2 kilos y al final se encuentra que a los 60, 65 años pesa lo mismo que a los 35, pero está más gordo porque tiene más porcentaje de grasa. Entonces yo creo que estas dos cosas se complementan, lo que dijo Ruth y esto que yo les acabo de exponer. Maravilloso. Aquí, por ejemplo, nos pregunta Susi y Silvana. Nos pregunta, ¿qué piensan del detox, jugos, ayunos? Y Silvana habla del ayuno intermitente que se ha puesto así en boga. Todo el mundo hace ayuno de 12, 16 horas y después se mete un atracón y vuelven a hacer ayuno. Yo no entiendo. O sea, ustedes me dirán. ¿Empieza el doctor o empiezo? Carlos, ¿qué opinas tú del detox? Bueno, yo lo oí un poco entrecortado. Entendí que hablaste de dietas. Sí, que ahorita se ha puesto muy Sí, de que no oí la moda pregunta, el ayuno. las dietas detox. Ah, exacto. O ayuno intermitente, que está tan de moda, el fasting. Sí. Sí. Bueno, como les dije anteriormente, mantener a largo plazo una dieta donde tú consumas el metabolismo, que es un intercambio de energía entre un ser vivo y su medio ambiente. Obtenemos energía del medio ambiente en forma de energía química en los nutrientes. La utilizamos para nuestras funciones corporales, para respirar, para caminar, para digerir los alimentos, pero muy importante es para mantener la temperatura corporal. Y le devolvemos al medio ambiente esta energía en forma de una energía difícil de medir, que es energía calórica sobre todo. No en producto de desecho, que también devolvemos algo, pero es lo mínimo. Cuando se altera ese equilibrio de energía que entra y energía que sale, subimos de peso o bajamos de peso. Cuando queremos perder peso, ¿qué tenemos que hacer? Disminuir la entrada de energía y aumentar el gasto energético. ¿Cómo aumentamos el gasto energético? Haciendo ejercicio, pero también con los movimientos entre actividades. Evidentemente, un obrero de la construcción
quema más calorías que una secretaria que está en una mesa. Pero cada vez que comemos, nuestro organismo pone en funcionamiento los mecanismos de digestión y absorción, y eso también quema calorías. Por lo tanto, comer varias veces al día desde el punto de vista termodinámico es menos eficiente. Quiere decir, nos ayuda a ahorrar menos calorías. Por lo tanto, coma varias veces al día, haga ejercicio y muévase en sus actividades. Y disminuye la ingesta, pero lo difícil es disminuir la ingesta. Entonces, pues, comenzamos con ciertos truquitos. Los médicos que hacemos, o los nutricionistas, medicina privada, comenzamos a adornarnos, porque no queremos perder los pacientes, y ahí comienzan los problemas. Lo que funciona está en todos los libros, que es bajar el consumo energético y hacerlo de una forma saludable. Entonces, ahí entro en el tema de los ayunos intermitentes. Yo no indicaría un ayuno intermitente a ninguno de mis pacientes. Pero ¿qué ocurre? Hay personas que pueden adherirse a un ayuno de 12 a 14 horas con facilidad, pero lo que no son capaces es que cada vez que se sientan en la mesa, restringirse y no comerse el arroz o las 2 rebanadas de pan en vez de uno solo. Si a esa persona le funciona el hecho de cenar a las 5, 6 de la tarde, algo muy frugal, luego desayunar a las 9 de la mañana, hizo un ayuno de 12 o 16 horas y se mantienen en su peso, habría que ver si eso es saludable. Al principio éramos muy escépticos, pero la verdad es que los últimos estudios de los últimos años demuestran que un ayuno intermitente que no pase de 14 horas, en la mayoría de los casos, tratando de recuperar la salud perdida. Todos los ayunos, por ejemplo, en los pacientes diabéticos pueden producir cetosis. Al perder masa muscular pueden aumentar el ácido úrico, entonces habría que tener en cuenta algunas indicaciones precisas, pero no estamos frontalmente contra los ayunos intermitentes. Contra las dietas detox sí es otra historia. No existe una intoxicación aguda por un nutriente, a menos que usted se haya infectado con unas bacterias, con una salmonela, con algo de eso. Entonces ahí sí necesita, por supuesto, desintoxicarse. Entonces un antibiótico, una alimentación a lo mejor sana durante algunos días. Pero en general no es cierto de que la gente ante un ayuno prolongado se desintoxicó para luego comenzar con nuevos atracones. Eso no lleva a ningún sitio. Una pérdida de peso saludable es intentar perder el peso. En general ponemos una meta, no más del 10% de su peso en 6 meses y mantenerlo por 2 años. Si usted no mantiene la pérdida de peso, seguro más de 1 año, pero idealmente por 2 años, sus parámetros y sus expectativas de vida y su calidad de vida no van a mejorar. De hecho, el yo-yo sube y baja de peso la puede empeorar. Entonces, tiene que hacer cambios que sean sustentables en el tiempo. Y creo que la mayoría de la gente ni aguanta los fasting, ni aguanta los ayunos, ni las dietas de punto, ni las dietas sin carbohidratos, sino una alimentación balanceada. Así es. Ok, seguimos con las preguntas entonces. Vienen aquí. ¿Cómo medir las porciones? Las porciones, si imaginamos un plato y utilizamos como medida del plato nuestro puño, vamos a poner ejemplo, o algún otro ejemplo gráfico que ustedes puedan poner. ¿Cómo medir las porciones de esos 3 elementos que debemos tener en nuestro plato de alimentación? Esa es una. La otra es, hoy en día muchos doctores no recomiendan calcio, solamente vitamina D para cubrir el déficit de calcio. ¿Podrían ampliar mejor esta visión? En cuanto a las porciones, realmente la mejor manera, porque una de las prioridades, como dice el doctor, y lo sigo como nutricionista, yo no puedo tener a una persona amargada toda la vida de que tiene que pesar la comida. Yo tengo que enseñar a la persona que sus ojos y sus propias manos sean la forma de medirlo. Entonces, las manos son la mejor forma de medirlo. O sea, yo sé que mi palma de la mano es mi cantidad de proteína. Estamos hablando en general, ¿ok? Yo sé que mi puño me mide a mi acompañante, como lo digo yo, mi carbohidrato de acompañante, que puede ser mi arroz, mi pasta, pero la gente cree que no puede comer nada de eso. Yo lo puedo comer, todo de forma medida, mi quinoa. Yo sé que mis 2 manos, porque es mi ración de vegetales. Entonces, a través de los ojos y las manos, yo me puedo manejar y lo pongo todo dentro de un plato. Y veo que mi plato sea lo más colorido y tenga todos los 3 elementos que estamos diciendo, más mi agua al ladito. Y lo estoy tomando. Entonces, yo me debo valer de eso, porque aunado a lo que ya dijimos antes, o sea, algo que yo no pueda continuar, algo que yo sea esclavo, ni amargo. A nosotros nos encanta y somos seres sociales y es parte de tener salud.
Entonces, si yo voy a ir a un restaurante y voy a empezar, no tengo un medidor, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, me amargué. La idea es que yo vaya a cualquier lugar y con mis propias manos y mi forma de medirlo en un plato, que soy yo mismo, sepa lo que estoy comiendo y no amargarme. En cuanto a la otra pregunta era... Ya te digo la otra pregunta. Bueno, hoy en día muchos doctores no lo recomiendan de, calcio, solamente vitamina D para cubrir el déficit de calcio. Oye, eso es verdad y eso, o sea, últimamente yo hice durante la pandemia, en la parte de Harvard, ellos separan calcio de vitamina D. Entonces ellos dicen y hablan que hoy en día el calcio como tal tiene cierta controversia, ha tenido ciertos problemas porque antes se daba el calcio como que todo el mundo necesita calcio, a todo el mundo, y no se veía realmente el porcentaje si lo necesitaba o no. Entonces era calcio más alimentación, cómo se absorbía. Y nadie se le medía realmente la cantidad de vitamina D que tiene. En países donde casi no recibes sol, no haces ejercicio al aire libre, no tienes cierta... Yo tengo que medir la cantidad de vitamina D que yo tengo, porque necesito el sol, la que me lo va, como dice, a estimular. Entonces, hoy en día están separándolo. Calcio, vitamina D. Ya tratan de que no tengan los dos componentes juntos. A ver, y es más saludable. Buenísimo. ¿Qué dices tú, Carlos, con relación a esto? Con respecto al tamaño de las porciones, yo creo que también ya Ruth lo abordó, pero una forma sencillísima es dividir el plato en dos mitades. Y una mitad la divides en dos partes, es decir, queda un cuarto y una mitad. La mitad tiene que ir llena de vegetales. Un cuarto van las harinas y en el otro cuarto va la proteína. Si usted está haciendo eso, está comiendo balanceado. Nosotros en nuestro medio comemos la mitad es harina, quizás casi que la otra mitad proteína y muy poco de vegetales. Entonces, eso es una dieta carencial. Uno debería alimentarse fundamentalmente, sobre todo si tiene un problema de sobrepeso, de vegetales, de proteínas y de frutas. Y las harinas deberían ser un poco más restringidas. Y les voy a dar un tip para que lo entiendan fácilmente. Cuando comemos harina, la cantidad que podemos comer es inmensa. ¿Por qué? Porque en la boca existe una enzima, que es la amilasa, que digiere los almidones. Si usted pone un bollo de pan en la boca, con la masa de una arepa, un plátano, una papa, ¿qué ocurre? Que la disuelve totalmente y lo que está tragando es un líquido, no está tragando prácticamente un sólido. De manera que se puede comer 2 kilos de papa. Pero usted no puede hacer eso con la lechuga. No puede hacer eso con la carne. Tremenda trampa que nos estamos metiendo con eso. Por eso es tan sabroso, ¿no? Claro, es palatable y además puedes comer cantidades inmensas. Entonces, mientras que los alimentos que hay que masticarlos, hay que digerirlos y después se absorben, por un lado, te obligas a comer menos cantidad, tienes que hacerlo más lento, pero además también lo que llamamos índice glucémico, que es la velocidad en la cual asciende la glucosa, va a ser más lento. De manera que dividan por puño, como dijo Ruth, o dividan el plato en tres, la mitad tiene que estar llena de vegetales y lo demás proteínas y harinas. Y tome agua, por supuesto, eso es algo bien importante, algo que tenemos que enfatizar. El segundo punto era sobre el calcio. Los requerimientos de las personas sobre calcio y vitamina D van cambiando con la edad. Como estamos enfocados y dijimos para no envejecer y nuestra audiencia alrededor de la quinta década de la vida, una persona necesita consumir al día en promedio entre 800 y 1200 miligramos de calcio al día. Eso no significa que tiene que tomarse una pastilla de 800 o 1200. Si usted en su interrogatorio nutricional ve que la persona come yogur, leche o queso, y cada ración, por ejemplo, dos rebanadas de queso o un yogur de 250 cc o un trozo de queso de 60 gramos o un vaso de leche, tiene más o menos 250 a 300 miligramos de calcio. Si usted se toma 1 o 2 unidades de lácteos al día, pues necesita complementar todavía con 500 miligramos de calcio. Y en la tercera edad ya necesitamos 1200 miligramos de calcio al día. Y si es mujer, con más razón todavía porque tiene más riesgo de osteoporosis. De manera que nosotros podemos suplementar solo lo que haga falta. Ahora, las personas que comen en las 3 comidas lácteos todos los días, pues a lo mejor no necesitan consumir calcio. No es cierto que el consumo de calcio aumente el riesgo de cálculos ni que calza las arterias. Que sí es cierto que si usted no tiene una buena absorción del calcio y el calcio comienza a bajar en sangre, aumenta una hormona que se llama la paratormona para tratar de sacar el calcio del hueso y meterlo a la sangre. Y eso hace que se calcifiquen las arterias, es lo contrario. De manera que todos necesitamos calcio, pero eso no significa que tiene que tomar una pastilla de calcio. Y en cuanto a vitamina D, también depende del medio donde viva.
Siempre se ha dicho que en el trópico necesitamos menos vitamina D y que no hacía falta suplementar. Pero ¿dónde estamos viviendo? Al menos en el ambiente urbano venezolano. En unas ciudades donde la gente se expone muy poco al sol, donde la gente no puede salir a la calle porque lo atracan, donde la gente tiene miedo de estar en la calle. Hablemos en pandemia, mucho peor. De manera que hay estudios, y los estudios que comenzaron en la Universidad de Valencia, pero luego que se han hecho en Valencia, Venezuela, con el doctor Gregorio Riera, y un otro grupo de endocrinólogos muy importantes de Venezuela, nos evidenciaron que teníamos la misma tasa de osteoporosis que países de zonas más templadas. Por lo tanto, en nuestro medio sí hace falta suplementar la vitamina D. Si es una persona que vive y hace actividad al aire libre, puede que entre 500 y 1000 unidades al día sea suficiente. Pero si no, en muchas personas, sobre todo mujeres de alto riesgo de osteoporosis, hasta 2000 unidades al día. Pero como digo Ruth, hoy podemos medirla y podemos hacer un traje a la medida. Si usted tiene por concentración menos de 20 nanogramos sobre mililitro, usted tiene un déficit de vitamina D. Usted está entre 20 y 30, tiene una deficiencia. Y usted está por encima de 30, en promedio 40, usted está bien. Y suplementamos en promedio, para ponerlos a todos, alrededor de 40 nanogramos sobre mililitro. De manera que es algo que podemos hacer ya con una prescripción médica. Buenísimo. Aquí hay personas que nos están escribiendo, nos escribe Silvana, dice, en medicina tradicional china, recomiendan acompañar las comidas con té caliente, por eso dicen que los chinos son flacos, pues el caliente ayuda a eliminar las grasas. Yo tengo una hija, Barbarita, que es muy especial, que ella hace una trampa muy cómica. Ella siempre de terminar de comer se prepara un té. Y el té, antes de comerse, antes de tomarse el té, agarra un pedacito de chocolate negro, oscuro, de 70% de cacao, y dice, esto tiene grasa, esto está caliente. Si yo meto esto dentro de esto, la grasa se disuelve, se come el chocolate y se toma el té. Es nuestra Bárbara. Bueno, que lo siga disfrutando. No le digas que no. O sea, el té le dieron muchas cosas. Es lo mismo que la famosa dieta detox. O sea, el té caliente, agua caliente, que si el agua con limón, que si hace un milagro, no lo hace. No. O sea, no hay milagro con el té como tal. Entonces, no, que si te produce, que si te ayuda a la digestión, hay gente que puede ser que le ayude, pero tomarlo como si fuera mi medicina, porque por culpa del té voy a adelgazar, es mentira. Eso o sea, no tiene esa prioridad. Parte de las creencias. Aquí nos escribe Anto, hay alimentos que se deben eliminar por completo, chucherías, refrescos. En teoría solo se debería comer en moderación. De la misma forma, si uno gana peso por un año y luego vuelve a la normalidad, ese año en sobrepeso es muy dañino. Yo soy de la opinión, y es lo que hoy en día trabajamos, es si yo no elimino, enseño a comer, si yo te elimino por completo y te digo prohibido comer chocolate, ¿en qué estamos pensando todos ahorita? En el chocolate. Y me voy a amargar haciendo una dieta porque no puedo comer chocolate. Entonces, a menos que yo no tenga una patología en particular, yo no elimino, yo le enseño a la persona a cómo comerlo, que aprenda a saborearlo. Si yo lo disfruto, ¿por qué me lo elimino? Si yo tengo un año de pandemia, que muchas personas en el año de la pandemia aumentaron de peso, no fue o sea, fue un año, como quien dice, muy particular, pero yo vuelvo a mis hábitos y vuelvo, no es que no, o sea, hice demasiado daño, no, recupero, o sea, como dijimos, lo bueno del cuerpo es que yo le estoy dando chance y lo recuperé, voy haciendo, recupero, vuelvo a mi peso natural y vuelvo a mis hábitos estandarizados y mi salud vuelve a estar igual. Entonces, no perdí nada, más bien tengo que retomarlo. Y eso hoy ahorita es como quien dice que es lo que se está como que tratando de fomentarle a todo aquel que aumentó de peso. O sea, no porque aumentaste te quedas. Retoma, comienza de a poquito y vuelves a tomar toda la parte saludable. Ok, aquí hay otra pregunta que tiene que ver con el gluten. Y es, Carlos, ¿es realmente dañino el consumo de gluten y otras harinas en esta etapa? Si una persona es intolerante al gluten, ¿cómo puede adquirir las vitaminas que aportan los cereales? A ver, Carlos, ¿estás allí? Tiene cerrado el micrófono. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ok. El tema del gluten es un tema que se ha puesto de moda y ahora todo el mundo pareciera que tiene intolerancia al gluten. Entonces es un tema tema espinoso que hay que manejarlo con mucho profesionalismo. Hay personas que tienen intolerancia al gluten, casi siempre se manifiesta de temprana edad, aunque no es extraño que pueda presentarse en edades más tardías.
pero por lo general tiene que ver con algo, a una alergia en una proteína específicamente que está en los cereales, en la cebada, etcétera, que produce diarreas muchas veces explosivas y tiene algunas otras manifestaciones. Esas son personas que deben hacer una dieta con la restricción máxima posible de gluten. Pero nuevamente nos encontramos cada día con personas que nunca habían tenido ninguna sintomatología de este tipo, que consultan algunos facultativos, ya sea médicos o nutricionistas, y les diagnostican intolerancia al gluten sin haberle hecho los estudios de los anticuerpos específicos que pueden determinar eso, porque es una enfermedad de corte inmunológico. Y simplemente descubren que cuando comienzan a restringir el consumo de algunos nutrientes de ese tipo, pierden peso y ya se quedan enganchados para toda la vida. Pero son trampas que a veces inducen en cambios nutricionales en las personas que los ayudan a preservar el peso, pero hay que ser muy cuidadosos porque también hay una serie de vitaminas del grupo de vitamina B, etcétera, que si no consumimos estos nutrientes, estamos haciendo una dieta carencial. Entonces yo diría, es un diagnóstico que debe ser hecho por un médico y debe estar muy seguro, porque antes de prescribir una dieta tan draconiana y tan drástica como una intolerancia al gluten, tenemos que estar muy seguros del diagnóstico. Buenísimo. También está el tema de las hormonas, porque estamos hablando que en este proceso después de los 50, pues en las mujeres, también en los hombres ocurre, hay un descenso de las hormonas en el cuerpo, ¿no? Y eso también produce un proceso, acompaña el proceso del envejecimiento y cambia de alguna manera o afecta al metabolismo, Carlos. Sí. ¿Qué opinas tú? Bueno, aquí nuevamente entramos en la definición de qué es envejecimiento. ¿Son cambios fisiológicos o son cambios patológicos? Son cambios fisiológicos, en los cuales tenemos que estar preparados, que podemos anticiparlos, que además sabemos más o menos en qué momentos están ocurriendo. Por ejemplo, el descenso de la producción de estrógenos, son las hormonas sexuales femeninas, en la mujer ocurre de una manera más o menos abrupta. La mujer cuando comienza cerca de los 50 años a tener los primeros trastornos menstruales, ahí está comenzando lo que llamamos el climaterio. Y cuando ya pasa ya más de 6 meses sin menstruar y ya sus estrógenos cayeron, entonces ya está en la menopausia declarada. Es un proceso que puede tardar en promedio 1 año, algunas veces hasta 2 años. Y si es por cirugía, una persona que por cáncer de cuello uterino le quitaron el útero y le quitaron los ovarios, pues de un día para otro entra en la menopausia. El proceso en el caso del hombre es mucho más lento. Y la andropausia es un descenso muy lento, postergado 10 años respecto a la mujer, que comienza en la séptima década de la vida, después de los 60, 65 años, y va descendiendo lentamente. Entonces, si lo vemos como algo patológico, hay que suplementar todas las hormonas sexuales en hombres y mujeres. Y eso no se ha visto que conlleva una mejoría en la salud. ¿Qué ocurre en la mujer, por ejemplo, que es más común que consulten por disminución de sus estrógenos? Bueno, la mujer, sus estrógenos tienen muchos efectos. Controlan parte del sistema vasomotor, de vasodilatación, vasoconstricción, y lo primero que comienzan a ver es que comienzan a tener sofocos, calorones. La mayoría los toleran bien, pero otras se les hacen intolerables. Entonces ahí podemos prescribir durante un tiempo determinado y luego ir bajando gradualmente las hormonas para que no sea un cese abrupto de la producción de estrógenos. Los estrógenos de la mujer bajan el colesterol y al entrar en la menopausia se incrementa el colesterol. Hasta los 50 años la mujer tiene un riesgo cardiovascular mucho más bajo que el hombre, pero ya a los 60 se equipara. Parte de la razón puede ser porque 10 años después ya por el suyo con la aterosclerosis y la mujer comienza a tener un mayor riesgo. Entonces, ¿le vamos a dar estrógenos para eso? Tampoco. ¿Por qué? Porque tenemos medicamentos más eficaces y más seguros sin los efectos colaterales de los estrógenos. Los estrógenos, cuando se prolongan mucho en el tiempo y a dosis muy altas, aumentan el riesgo de cáncer de mama, sobre todo si se combinan con progesterona. Y toda mujer que tenga útero hay que darle progesterona. De manera que la indicación actual en este momento de terapia de reemplazo hormonal en la mujer con estrógeno es la mujer que está muy sintomática. Si tiene útero hay que darlo con progesterona. Si no tiene útero se puede dar estrógeno solo. Y no pasar de 5 años de terapia de reemplazo hormonal. La mayoría de las mujeres utilizan el reemplazo, no el boom de los años 90 o 2000, donde prácticamente creíamos que a todo el mundo. Todos los estudios que se hicieron vieron que no estábamos bajando el riesgo de Alzheimer, tampoco el riesgo de enfermedad cardiovascular y estábamos incrementando el riesgo de cáncer de mama. De manera que si usted tiene síntomas intolerables, puede utilizar terapia de reemplazo. Otra cosa es utilizar terapias locales. Por ejemplo, producen en la mujer más resequedad vaginal, puede utilizar entonces cremas locales. Hay otros síntomas que se pueden paliar. Ahora, en el caso del hombre, también se ha puesto de moda que el hombre, para preservar
su vigor y para envejecer utilizar terapia de reemplazo con testosterona. Y tampoco es completamente cierto. La testosterona a dosis elevada tiene efectos colaterales y si se prolonga mucho en el tiempo puede aumentar el riesgo de tener cáncer de próstata. No es que induce cáncer, sino quien ya lo tiene puede acelerar. De manera que son decisiones que deben tomarse muy cuidadosamente con médicos que sopesen los pros y los contras de estas terapias de reemplazo. Buenísimo, gracias de verdad. Aquí seguimos con las preguntas. A ver, Ruth, pregunta lo siguiente. Alimentos sencillos que están en todas las alacenas imprescindibles para envejecer bien. Frutas. Mientras en el país que esté, las frutas de estación, variadas, coloridas, vegetales, todo lo que consigas de vegetales que lo puedes conseguir en los supermercados, en cualquier lugar. Y vuelvo a lo mismo que dije, mientras más variados, te estás asegurando que necesitas menos frasquitos de farmacia porque tienes todas las vitaminas. O sea, lo más sencillo, te vas a lo que sea de estación, a lo que tengas en tu supermercado, en tu país donde vivas, para poder acompañar tus comidas. O sea, y lo importante, disculpa que le voy a agregar, no olvidar que yo necesito las proteínas, las necesito, o sea, es acompañar esa gente que Muy solamente importante. compre vegetales, o solamente, no, o sea, te estás haciendo un daño. Y no hay Proteínas sustituto. animales, Ruth. Proteínas Exacto, del reino por animal. eso no hay sustituto de la proteína, o sea, la gente cree que por los vegetales, o sea, el vegetal, lo voy a poner así como palabra, nació como un carbohidrato, que tenga o no tenga cierta cantidad de proteína, no es su función es como carbohidrato. Si yo soy vegetariana, y es algo que es importante, no puedo alimentarme de un vegetal, necesito tanta mezcla de vegetales para realmente llegar a la cantidad de proteína que tiene solo la carne, que siempre está fallando. O sea, no voy en contra, no me voy a meter el público en contra de los vegetarianos, pero hay que estar consciente de lo que uno está ingiriendo. Entonces, lo del mercado, lo que tenga, voy y busco colorido y hago cada día la variedad. Buenísimo. Floralicia, quizás para redondear un poco, porque sé que hay personas que pueden tener curiosidad en temas que no sean exclusivamente la alimentación. ¿Qué podemos hacer para que nuestro envejecimiento sea fisiológico y no patológico? Uno, hemos abordado bastante el tema de la nutrición. Segundo, el tema del agua. El ejercicio. Importantísimo el tema del ejercicio. El ejercicio mínimo que una persona debe hacer es acumular una caminata de al menos 3 horas a la semana. Fíjense que es poquísimo lo que le pedimos, media hora, 6 días a la semana, o 1 hora 3 veces por semana. Y el ejercicio ayuda, uno, disminuye el riesgo de hipertensión o mejora la cifra de tensión, de la glucosa en sangre, mejora la diabetes, de los triglicéridos, sube el colesterol bueno, pero además de eso, algo importantísimo, nos prepara para afrontar una tercera edad con mucho más equilibrio, tiene un efecto antidepresivo, nos expone al sol, a la vitamina D, nos da autoestima. Y eso es muy importante. Los adultos mayores tienen que salir a caminar porque si no van, lo que ya mencionaste, Ruth, sarcopenia, es decir, pérdida de masa muscular, debilidad muscular, y son entonces más frágiles, se pueden caer más fácilmente. Y una fractura de cadera en un adulto mayor ya sabemos que es algo catastrófico. Pero además de eso, del ejercicio, del agua, de la alimentación, tenemos que ejercitar la memoria. Tenemos que llegar a ser unos adultos mayores cada vez más independientes. Hoy por hoy un adulto mayor, si quiere estar tranquilo en su casa, tiene que tener una cadena de televisión. El Netflix o el DirecTV en Venezuela se tiene que aprender las claves, cómo entrar, cómo salir. No deben huirle a la tecnología. Pero además de eso, tienen aquí en Zoom, ojalá hubiesen algunos adultos mayores conectados, deben tener los tablets o los teléfonos para comunicarse con sus hijos y sus nietos, que los venezolanos estamos dispergados por el mundo. Entonces, el adulto hay que estimularlo a que ejerza su intelecto, su mente, que recuerde cifras, que recuerde nombres. ¿Cuántas claves tenemos? Todas las escribimos, pero hay que aprenderse algunas cuantas claves y ejercitar la mente. Siguiente punto, tenemos que permitirles que se integren socialmente. Los adultos mayores hay que darles el chance que se vean con los adultos mayores de su misma edad, pero también con la gente joven. ¿Qué mantiene una persona joven? El tener contacto con los hijos, con los nietos. Es muy importante. Entonces, si descuidamos algunas patas de esa mesa se va a caer. Nos va a llevar a un adulto que va a envejecer patológicamente. Y por supuesto, una parte médica. Los adultos mayores tienen que ir con cierta frecuencia, por lo menos 2 veces al año, al médico para que haga un diagnóstico, vea qué estados patológicos pueden estar comenzando y les demos un tratamiento adecuado.
De manera que nutrición, agua, ejercicio, salud psicoemocional y una reinserción social por no ser unos individuos apartados que eso los hace totalmente infelices. Eso es tan importante y eso lo estamos viviendo ahora porque a los que vivimos afuera tenemos a nuestros padres en Venezuela y pues están pasando por esa etapa. Entonces, pues estamos viendo a la distancia qué podemos hacer, algunos con familia alrededor que acoge de alguna manera ese proceso, pero aquellos que no tienen tanta familia alrededor, muchas personas se olvidan y piensan, bueno, yo estoy afuera, no puedo hacer mucho, y sí, se puede hacer. Sí puedes llamar y poner un tema de conversación más allá de preguntar el clima y las tareas funcionales del día. Si puedes hacer un encuentro familiar por Zoom o por WhatsApp, con ayuda de una persona que pueda ponerle a tu padre o a tu abuelo el aparato cerca para que pueda verlos a todos y tener un encuentro. Si hay un encuentro familiar en donde toda tu familia está reunida, digamos aquí en Miami o en cualquier lugar del mundo y hay miembros de la familia, ¿por qué no pensar que esa persona que está en Caracas puede estar también integrado a través de la tecnología y puede vivir con nosotros ese momento como lo viviría si estuviéramos juntos? Y yo he vivido esa experiencia con mi papá. En una oportunidad nos reunimos en casa de mi hermana, estaban buena parte de los nietos de la familia y dos de las hermanas, mi hermana y yo. Y fue muy bonito la experiencia. Nos fuimos, primero compartió con nosotros el almuerzo, mi papá tiene 88 años, y después fuimos pasándole el teléfono y cada uno le iba contando algo, porque hicimos como una especie de técnica. Eran 3 momentos que íbamos a hacer. El primero era decirle algo bueno que le hubiese pasado en la semana. El segundo era actualizarlo sobre pues su vida, pues, o sea, me mudé, me compré un carro, me gradué, lo que sea. Y el tercero era preguntarle a él algo en particular que le sirviera a ellos para entender, a cada persona, para entender qué de él teníamos nosotros. No, tú sabes, abuelo, nosotros le decimos papá. Tú sabes, papá, para que me di cuenta que yo me parezco a ti porque soy muy necio, porque repito mucho, porque voy en contra de lo que me dicen las personas. O, papá, tú sabes que yo me di cuenta el otro día que yo soy muy parecido a ti porque soy un retador, porque a cada ratico me provoca competir con los otros a la hora de correr. Y esa dinámica, que era mucho más que decir hola, ¿cómo estás? Bendición, abuelo, fue una manera de integrarlo al momento social. Y fue maravilloso. Él terminó un estado de contentura y alegría y se sintió que había estado con nosotros a pesar de la distancia. Y eso que tú dices es muy importante porque yo también me he dado cuenta que las personas mayores de esa edad que no comparten con otros, que pasan muchas horas del día sin conversar, pierden esa aptitud social y también Claro, empiezan a perder la memoria. claro, claro. O sea, es como que dejas de ejercitar algo. El no hablar te va retrayendo y impide que te desarrolles psicoemocionalmente. Los adultos mayores, mira, yo tengo mi mamá sola en este momento y me dice, cuando la visito, mamá, tienes 2 horas hablando, hijo, es que si tú no vienes no hablo con nadie. Entonces, perdona, pero no para, la traemos, viene el domingo a almorzar y ella es la que habla. Dice, es que tengo una semana que casi no hablo. Entonces, la verdad es que tenemos que pensar, ponernos en el puesto de ellos y ver lo que nos va a pasar a nosotros. Entonces, permitirles, facilitarles que vean a sus hermanos si los tienen vivos o a sus amigos que están todos los pobres muy aislados, la mayoría ya no maneja. Pero el envejecer significa con dignidad de facilitárselos también. Así es, así es. Ruth, ¿que algo más que quieras agregar? De alguna manera, Carlos hizo un resumen global, porque ya Exacto. al final, pero algo más que tú quieras agregar ya No, o sea, de los ejercicios me parece interesante porque además tú has hecho un énfasis en ese tema. Si existe alguna, digamos, estrategia para hacer algún tipo de ejercicio, el tema del estiramiento, que es algo, y la flexibilidad, que también es algo que se pierde con la edad. ¿Qué secreto nos puedes brindar tú, Ruth? del secreto aunado a lo que dice Carlos, o sea, es bueno la parte de caminar, la parte aeróbica muy saludable, pero hay que agregarle la parte de peso, que la gente le tiene miedo, hasta los mismos adultos, pues agregarle una banda, agregarle ciertos ejercicios de resistencia, que son lo que ayuda realmente a la parte del músculo como tal y a la formación de músculo. Y en la parte del stretching que tú dices, es importante, realmente oye, tú sabes qué tan joven es la persona, según cómo doble la cantidad de la espalda como tal. Mientras más se
Doble la espalda, que va con la parte del stretching, pero no estoy de acuerdo en ser solo stretching. Hoy en día toda la mayoría de los ejercicios meten la parte del stretching y hacen lo que es ejercicio estático. Estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo stretching y estoy recibiendo, como quien dice, el beneficio de ambas partes. Yo combino el caminar con el mismo peso, con pesitas pequeñas, con bandas. Hoy en día hay toda una especialización que yo la saqué, que es hacer ejercicio en una silla. Se hacen milagros con adultos mayores en una silla, que te cargan pesas, te cargan pelotas y tienen más beneficios, que los tengo, pero no todos puedo ponerlos a movilizarlos. Y saco el mismo beneficio del ejercicio, que es caminar. Entonces, esa es la parte que yo le pondría a todo el resumen de todas las patas, que es la verdad. O sea, yo necesito todo, como decíamos desde el principio. Si yo quiero llegar realmente a ser funcional, yo tengo el conjunto, y si una parte del conjunto falla, yo puedo tener la mejor salud del mundo, pero si psicológica o mi bienestar no lo siento, no, me podrás hacer todos los exámenes y dirás que estoy muy bien, y yo te voy a seguir diciendo que estoy mal, que no me siento bien, que estoy mal y que estoy mal, y algo no funciona. Buenísimo. Carlos, me gustaría que habláramos, tú eres especialista en el tema de la diabetes, y tú has creado junto con un equipo una manera de abordarlo en Tecnidiabetes. Me gustaría, porque así como nosotros tenemos gente sana en este grupo, hay gente que está preocupada por su salud porque tienen problemas de diabetes, han tenido ACVs, han tenido una gran cantidad de otros elementos que ya nos han escrito por aquí. ¿Qué puedes decir tú? ¿Cuál es el abordaje que tú haces desde Tecnidiabetes hacia las personas que tienen problemas de salud en ese tema? Sí, vamos a definir rapidito para que la gente entienda qué es diabetes. Diabetes es tener la glucosa en sangre suficientemente elevada para que produzca daño de los pequeños vasos sanguíneos. ¿Qué tejidos tienen vasos sanguíneos pequeñitos, como si fuese un pabilo enredado? La retina, los riñones y los nervios periféricos. Por lo tanto, diabetes es una enfermedad porque produce alteración de la retina, de los riñones y de los nervios periféricos. Ahora, si usted tiene diabetes de adulto, pues a los 40 años, es muy probable, porque 2 de cada 3 es que sea hipertenso y 3 de cada 4 tienen problemas del colesterol y los triglicéridos. Por lo tanto, esos pacientes por la hipertensión y por el colesterol y los triglicéridos también tienen un riesgo de tener enfermedad de los grandes vasos, arterias coronarias y arterias cerebrales. Por lo tanto, el tratamiento de la diabetes va dirigido a bajar el riesgo de los problemas vasculares. ¿Qué hacemos ahora ya que estamos mencionando la diabetes? Tenemos que vigilar sus niveles de glucosa 24 horas al día, 365 días al año, y poner un tratamiento apropiado para que la glucosa no suba mucho, pero tampoco baje demasiado. El abordaje tradicional hasta ahora, sobre todo los que utilizaban insulina, era pincharse en el dedito hasta 6, 7, 8 veces al día y ponerse insulina de acuerdo a que nos dijera la medición en el dedo. Es decir, 6 a 8 pinchazos en el dedo para ver cómo voy y 4 pinchazos de insulina al día. 12 pinchazos diarios en un mes, 360 pinchazos al día. La tecnología ha ayudado a que podamos hacer un control de la diabetes mejor y menos cruento, menos invasivo. Tenemos ahora equipos que se llaman sensores o equipos de monitoreo continuo de glucosa que se adhieren al cuerpo como si fuera una monedita, los fuertes anteriores o es un circulito de 3 centímetros y medio centímetro de grueso pegado al brazo, donde te mide la glucosa cada 5 minutos, lo cual quiere decir que te mide la glucosa 280 veces en el día sin necesidad de pinchar. ¿Y cambias esa información? ¿A dónde llega esa información? Entonces, ese sensor que tú tienes, lo puedes bajar. Tienes un equipo que se te vende, que es un monitor, y tú lo confrontas. Suponte que este sea el monitor, incluso lo ponemos en el hombro y a través así de la camisa, pum, te dice cuánto tiene y te puedes medir cada 5 minutos. De manera que se acabaron la medición en los dedos. Por el otro lado, tenemos unos dispositivos ahora que infunden insulina continuamente y se te pone el dispositivo, se pone subcutáneo una agujita, el sensor se cambia cada 2 semanas y el de la agujita, el de la insulina una vez a la semana. De manera que ahora tenemos dispositivos tecnológicos que permiten, uno, evaluar cómo está el paciente controlado y también dispensar la insulina. Sobre todo lo que es revolucionario es los equipos de monitoreo, porque en los pacientes ya con diabetes tipo 2, es decir, la diabetes del adulto, la que no necesita insulina, también tenemos que monitorear los niveles de glucosa. Y la bajada de azúcar, sobre todo en los adultos mayores, es muy peligrosa, porque cuando usted tiene una hipoglicemia, es decir, cuando le baja por debajo de 70, ¿eso qué produce? Taquicardia, sudoración, temblor
y taquicardia es símbolo de posible arritmia. Por lo tanto, las hipoglicemias en los adultos mayores son peligrosas, ya que pueden producir infarto. Y con estos dispositivos minimizamos los riesgos de tener hipoglicemia. De manera que toda esta tecnología ha llevado a que podamos tratar a los pacientes mejor, mejorar sus niveles de glucosa, para que no se le dañen sus vasos sanguíneos pequeñitos, ni tampoco los grandes. Y con más seguridad, minimizando el riesgo de tener la glucosa muy baja, lo que se llama hipoglucemia. Eso, en esta unidad que tenemos que se llama Tecnidiabetes, nos hemos reunido algunos especialistas en pediatría, endocrinología pediátrica, especialistas en diabetes juvenil y especialistas en diabetes del adulto, como es el caso nuestro, con nutricionistas y con tecnólogos especializados en la colocación de todos estos dispositivos. Buenísimo, maravilloso. El tema de la diabetes es un tema de verdad extenso, largo y sí, vale la pena. Ahí hablamos lo que dijimos, alimentación para recuperar la salud, que es distinto a lo que hemos venido hablando, que era alimentación para mantenerla, preservar la salud. Así es, así es. Bueno, de verdad que ya hemos llegado al final de nuestro espacio de Bifocal. Ha sido gratificante ver lo que van aportando cada uno de ustedes en el tema, las preguntas que ustedes nos mandaron. Hay muchas personas interesadas en conectarse con ustedes y ya saben que pueden conseguir a Ruth en @nutri_Ruth y pueden conseguir a Carlos. Le voy a dar en realidad el de Tecnidiabetes porque el Carlos usa más ese que el otro, que el doctor Carlos Carrera. Pueden conseguirlo en Tecnidiabetes, ahí hacen las preguntas. Hay una persona que preguntó los datos de Tecnidiabetes, ya se lo pusimos en el chat. Y recuerden que por un lado termina el programa, Laura Rodríguez, que está por allí, levanta la mano, Laurita, se faja entonces a editar el programa para después subírselos y mandárselos a ustedes, subirlo a YouTube. Y con todo el material de lo que ustedes han dicho, las preguntas que ustedes han tenido, las respuestas que hemos obtenido de nuestros invitados, hacemos un pequeño ebook que les hacemos llegar a ustedes, a todos los que han participado, totalmente gratis, con la información, los consejos y los comentarios que hemos recabado hoy. También recuerden que a través del Instagram pueden escribirnos si quieren un tema en particular para trabajarlo, propónganlo para que otras personas se sumen a ese tema y entonces lo trabajemos como lo hacemos todas las semanas con ustedes. De nuevo, muchísimas gracias, Ruth Luzgarten, Carlos Carrera, por habernos acompañado, Laura, por la producción y a todos ustedes por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Cuídense. Gracias. Gracias.